Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la reunión de esguince de tobillo, una exposición a cargo del doctor Jesús Andrés Medrano, residente de traumatología en el tercer año en el Hospital Cayetano Heredia. Doctor Andrés, para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, doctor Villalobos. Eh, Buenas tardes con todos, público en general. Esta es una ponencia de esguince de tobillo. Vamos a comenzar con la ponencia. Tenemos que tener en cuenta primero los términos de esguince de tobillo. Un esguince es un compromiso ligamentario como tal, cuando se supera el límite articular de un movimiento, por ende el ligamento no supera dicha carga y se ve comprometido. Estamos hablando netamente a nivel de todas las articulaciones del cuerpo, en extremidades, en nuestra área de traumatología, exclusivamente la ponencia en tobillo. Puede darse en las personas que estén deambulando y casualmente sufren una torsión, o puede darse en los pacientes con pacientes jóvenes, ¿no? Deportistas, ¿no? Que no llegan día a día a la emergencia del hospital. Ante ello, las posiciones que normalmente del tobillo y del pie suelen darse de mayor frecuencia, la inversión, ¿no? Comprometiendo el lado lateral del tobillo, y la eversión comprometiendo el lado opuesto, el lado medial, siendo más frecuente el primer movimiento, ¿no? Ante ello, el esguince, como toda patología, tiene grados de lesión, siendo en la primera imagen superior un ligamento normal, el grado 1, que es una elongación del ligamento, ya sea comprometa la parte inflamatoria, ¿no? El grado 2 es un compromiso parcial, menos del 50%. Probablemente el grado 3 es una rotura completa, donde ya es un tema mayormente quirúrgico, eso lo tratamos ya, no netamente la especialidad. Siendo el ligamento peroneo astragalino anterior el ligamento más frecuente ante los cambios de inversión del pie previamente dicho. Entonces acá vemos con el compromiso de los ligamentos laterales dentro del grupo complejo ligamentario lateral, los tres ligamentos. Como vuelvo a mencionar, el ligamento peroneo astragalino anterior es el ligamento que más se ve comprometido en el día a día. Entonces, dentro de los síntomas y signos que tenemos que tener en cuenta, los pacientes nos llegan con aumento de volumen, dolor. El umbral y el dolor es distinto en cada paciente, pero sí es un EVA considerando por lo menos más de 5. La equimosis, que normalmente se puede ver desde el grado moderado 3, y la laxitud ligamentaria, ¿no? Entonces acá podemos ver en esta diapositiva como un tobillo, tenemos un esguince grado 2 o moderado, la equimosis no es tan marcada como el grado 3, que es un esguince grave, ¿no? Ya dentro de las maniobras de por sí que realiza pues un médico general o especialista, un traumatólogo, tenemos que considerar lo peor que le puede pasar al tobillo, la inestabilidad como tal. Dentro de esta diapositiva podemos ver dos maniobras del compromiso de la sindesmosis, que es a nivel de la articulación, el tobillo, el tibio peroneo distal, y que ante ello se debe ocurrir, ¿no? Netamente un manejo ya probablemente traumatológico. El test de compresión tibial, el examinador comprime la parte del tercio medio de la pantorrilla y se genera un dolor a nivel, no está la flecha, a nivel anterior del tobillo. Por ende, otra maniobra es a nivel, con una mano izquierda se agarra el tobillo y con la otra mano hace una rotación externa para el compromiso también de la sindesmosis. En esta diapositiva podemos ver dos maniobras, el compromiso del complejo ligamentario lateral por el esguince de tobillo, por una inclinación del astrágalo simular la inversión y se ve comprometido la articulación, y la prueba de inversión forzada, que es una maniobra que es alta sensible y alta específica, se ve como un surco a nivel distal anterior del malleolo lateral, ¿no? Entonces, los pacientes cuando nos llegan, siempre tener en cuenta lo que a nosotros en emergencia, con primera instancia, con el primer evento que les pasa, es descartar algún tipo de fractura, ¿no? En 1992 se creó estos criterios
que se creó con esa idea de descartar las fracturas, ya que se asocia hasta un 15% a las fracturas. Nos dicen que compromete tanto el tobillo como la parte del pie. Entonces, un paciente con el antecedente, mismo tener el antecedente de torsión al caminar o un evento deportivo, no una contusión, un trauma, si genera un dolor a la palpación a nivel del tobillo, el malleolo lateral o medial 6 centímetros posterior proximal, o a nivel de la base del quinto metatarsiano o hueso navicular, o no puede generar cuatro pasos, necesitaría este paciente un descarte de una fractura y ante ello se manda una radiografía con las tres incidencias, ¿no? Que nos solicitamos siempre en la emergencia, ¿no? AP, de mortaja o lateral. Entonces ahí se decide o no si hay una fractura y se da un manejo traumatológico dependiendo, ¿no? Eh, Dentro del tratamiento de por sí, el manejo dentro de la clasificación de los 3 grados de esguince de tobillo, siendo el 1 o 2 de manera conservadora, que ya lo mencionamos más adelante, y siendo el 3 en primera instancia de manera conservadora, pero probablemente ya a partir del segundo momento, ya confirmándose con una resonancia, tendría que ser de manera quirúrgica por un traumatólogo, ¿no? Entonces, el manejo de un esguince de tobillo, estamos viendo de la primera vez que le pasa al paciente, tenemos un manejo farmacológico y un manejo conservador de dos fases. Dentro del tratamiento farmacológico, los analgésicos se debe de prescribir dependiendo también los antecedentes o no de cada paciente o sus antecedentes de base, sea gastroerosivos o no. Entonces, dentro del tratamiento conservado en dos fases, tenemos la primera fase que incluye las primeras 72 horas, evitar el apoyo de la extremidad, probablemente hasta las 48, 72 horas, hacer el manejo de crioterapia con hielo, ¿no? La movilización activa del tobillo en un movimiento dorsiflexión o inversión y eversión, estando reposando con una elevación aproximadamente de 30 grados a nivel de la altura del corazón, y un vendaje, probablemente un esguince tipo 1 o un vendaje tipo Jones antiedema, un esguince probablemente hasta un esguince tipo 2, ¿no? Entonces, después de las 72 horas, el paciente ya puede deambular, no el completo, no una carga total, sino de poco a poco, con una venda elástica, y los ejercicios de propiocepción, estiramientos, fortalecimientos contra resistencia es muy importante, se pueden dar hasta las 2, 3 semanas, hasta 3, 4 veces al día. Y cuando usamos una férula y eso, probablemente es cuando el tobillo esté muy inestable, con las maniobras previamente que ya he mencionado, comprometen la sindesmosis como tal. Entonces, dentro de la crioterapia, tenemos que tener en cuenta el manejo del hielo, o sea, como vuelvo a decir, en las próximas 48, 72 horas máximo, de 15 a 20 minutos por cada 3, 4 horas al día. Es lo que se maneja, obviamente, protegiendo el tobillo. No se puede colocar directamente hielo sobre el pie, sino produce una quemadura, ¿no? Y este es un manejo clásico de los 15 tobillos que deben usarse el médico de primera línea, la posta o incluso nosotros los traumatólogos. La mnemotecnia RISER, ¿no? Que se incluye el reposo del paciente, el ahí de hielo, como ya mencioné, cómo se debe colocar, la compresión, que es el vendaje o la protección, y la elevación de la extremidad, sobre todo al descansar, ¿no? En las primeras 48, 72 horas. El vendaje funcional, como tal, en emergencia también nosotros lo usamos, es de distal a proximal y mantenerlo a los 90 grados de la extremidad. Y el vendaje tipo Jones con un almohadillado de algodón se tiene que usar previamente para poder tratar estos esguinces probablemente de tipo 2 o muera. Entonces, dentro de los ejercicios de propiocepción, después de las 72 horas, tenemos que tener en cuenta los ejercicios del pie, probablemente con una sábana, probablemente arrugando la toalla para que no se maltraten más de lo que ya está. Hay que mantener las articulaciones del pie y el tobillo, ¿no? Y esto se da, como vuelvo a decir,
a tolerancia o a demanda del paciente de menos a más después de las 72 horas. Puede ser en los primeros días hasta la semana desde 2 a 4 veces y a partir de la segunda semana por medio de 4 veces al día, ¿no? Y se puede tratar hasta 2 a 3 semanas teniendo en cuenta un esguince grado 1 o 2. En esta diapositiva los ejercicios, los músculos dorsiflexores se dan en contrarresistencia, igual que en los primeros ejercicios, en la diapositiva anterior. El paciente mismo puede traccionar con una venda elástica y hacer contrarresistencia hacia plantar y viceversa. Alguien le tendría que ayudar hacia el nivel del dorso del pie para que el paciente eleve, ¿no? Hacia dorsal. Y los músculos invertores, igual con fortalecimiento contra resistencia, a nivel con una venda elástica, a nivel del tobillo comprometido hacia el mismo paciente, hace que traccione hacia el lado lateral y el paciente hace contrarresistencia al lado opuesto. Igual en la diapositiva de los músculos invertores, también hace que el paciente con una venda a nivel del tobillo se pueda hacer la resistencia para fortalecer los músculos, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces, en esta diapositiva del algoritmo de esguince de tobillo, nos da el resumen desde el paciente, desde que le sucede, ¿no? La torsión o el trauma, y puede llegar a nivel de la posta médica o la emergencia. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de pacientes con esguince de tobillo, felizmente son conservadores, ¿no? Y pocos son los quirúrgicos los que persisten y probablemente ahí tengan que derivar ya a un manejo ya especializado del traumatólogo. Bueno, te dejo esta pequeña frase, ¿no? Toda fractura escribe una historia, ¿no? Nuestro deber es entenderla, alinearla y que el cuerpo termine de escribir dicha historia, ¿no? Gracias por su atención.